Bienvenidos habitantes de Arda. Hoy vamos con la historia completa de uno de los personajes más queridos de la Comunidad del Anillo. El representante de los elfos en la misión que tenía que llevar a la Compañía de Nueve a destruir el Único en la aventura más decisiva de la guerra contra el Señor Oscuro. Un personaje que todos conoceréis, pero que veremos tiene muchos matices distintos si comparamos las películas con los libros. Legolas, Hoja Verde. Legolas era un elfo Sindar, príncipe del reino del Bosque Negro. Su abuelo, Orofer, pertenecía a los Sindar de Doriath, y su padre, Thranduil, era rey del Bosque Negro, o Bosque Verde el Grande. Como sabéis, el matiz semántico en la obra de Tolkien es importante, así que dejadme deciros que el nombre Legolas es una forma dialectal silvana del sindarin puro Laegolas, que significa hoja verde. Gandalf, por ejemplo, lo llama Legolas Hoja Verde, uniendo su nombre y su traducción. Legolas se compone de las palabras sindarin Laek, una palabra arcaica y poco común para verde, y Golas, una colección de hojas, siendo una forma colectiva prefijada de hoja. En una nota, incluso para darle más profundidad, Tolkien consideró que Legolas era un nombre no sindarin, sino osiriano. La versión cuenya de Laegolas era Laikolase. Era alto como un árbol joven, ágil, inmensamente fuerte y capaz de tensar rápidamente un gran arco de guerra con la vitalidad y la resistencia de los cuerpos élficos. En Rivendell, Legolas vestía un atuendo verde y marrón y probablemente vistió de forma similar durante toda la aventura. Llevaba un arco del Bosque Negro y posteriormente un arco de los Galadrim. También tenía un largo cuchillo blanco. Era un maestro arquero sin igual en su época, capaz de disparar a sus adversarios a distancia y en ocasiones matar a más de uno con una sola flecha. Su habilidad con el arco era aún más formidable gracias a su aguda vista, aunque también demostró su destreza en el combate cuerpo a cuerpo con cuchillo. De carácter se mostró siempre alegre y optimista. Era un elfo fuerte pero muy sensible a las artes y la belleza del mundo. Aunque quizás por lo que más se lo recuerde es por su amistad con Gimli el enano, y fue durante esta amistad que vemos su fidelidad y también su amor por la belleza. Precisamente esa relación se consideraba extraña, poco común entre ambas razas, debido a los antiguos agravios entre enanos y elfos que se remontaban a los días antiguos. Y aún más improbable, debido al rencor entre sus dos casas por el trato cruel que Thranduil había infligido a Glóin y al resto de la compañía de Thorin, Escudo de Roble. Un personaje singular, profundo y lleno de matices. Vamos a conocer la historia de Legolas Hoja Verde. Se sabe poco sobre su vida antes o durante la Tercera Edad, salvo lo poco que él mismo ha dicho al respecto. Como hemos dicho, el linaje de Legolas pertenece a esos elfos Sindar, dentro del grupo conocido como los elfos grises, descendientes de los Teleri, el pueblo fiel al rey Elwë, que durante el gran viaje, miles de años antes de la primera salida de la luna y el sol, esperó la vuelta de su rey para habitar Doriath. Tras la Guerra de la Cólera y el hundimiento de Beleriand en el mar, su abuelo Orofer dejó Lindon para separarse de los Noldor que aún quedaban en esas tierras. Cruzó las montañas azules hasta llegar al Bosque Verde, donde vivían descendientes de los elfos Nandor, y allí habitaron, tomándolo como su señor. Así pues, Legolas nace en ese reino, hijo de Thranduil y por tanto nieto de Orofer. No hay constancia escrita sobre la fecha de nacimiento de Legolas, pero lo más probable es que naciera durante la Segunda Edad. Así pues, era muy joven cuando su padre y su abuelo luchan junto a la Última Alianza en la batalla del Dagorlat, y muchos damos por obvio que Legolas se quedó a salvo en el Bosque Verde. En esa batalla que supuso la caída de Sauron, Orofer murió, y Thranduil heredó el trono del Bosque Verde. Así Legolas quedó como el príncipe del reino.
Durante largos años vivió protegiendo sus fronteras hasta aproximadamente el 1050 de la Tercera Edad, cuando una sombra cae sobre el bosque, y los viajeros empiezan a llamarlo el Bosque Negro. Así llegamos al año 2941 de la Tercera Edad, cuando la compañía de 12 enanos liderada por Thorin Escudo de Roble cruzan los lindes del Bosque Negro. Iban acompañados por un saqueador, Bilbo Bolsón, y su viaje los llevaría a retomar Erebor y expulsar al dragón Smaug. Esa aventura termina con la batalla de los 5 ejércitos, en la que no se conoce, aunque se supone, participaría Legolas al servicio del rey Thranduil. Así que no, de hecho Legolas no aparece en El Hobbit, aunque por supuesto estaba allí. Todos esos acontecimientos, como sabéis, desencadenarían en la Guerra del Anillo. La sombra de Sauron es expulsada de Dol Guldur y abandonaría el Bosque Negro para instalarse definitivamente en Barad-dûr. Con el anillo ya en la comarca, la criatura Gollum, atraído irremediablemente por la influencia del Señor Oscuro, es atrapado y torturado en las mazmorras de la Fortaleza Negra, y en el 3017, tras facilitar información a Sauron, es liberado. Allí en las Ciénagas es capturado por un montaraz, Aragorn, y llevado hasta el reino del bosque para ser encerrado en las mazmorras de los elfos, momento en el que podría ser que Legolas conociera a Aragorn si es que no lo conocía ya de sus anteriores viajes. Sin embargo, un año más tarde, Gollum logró escapar con la ayuda de los orcos de Sauron y los acontecimientos se precipitan. Legolas fue enviado a Rivendell para dar la mala noticia a Elrond y Gandalf. Es el 3018 de la Tercera Edad, y con estas palabras del autor lo conocemos. Estaba allí también un elfo extraño, vestido de castaño y verde, Legolas, que traía un mensaje de su padre, Thranduil, el rey de los elfos del Bosque Negro del Norte. Legolas pues estuvo presente en el concilio de Elrond y relató la noticia de la fuga de Gollum, añadiendo rápidamente que no fue por falta de vigilancia que se les escapó. En su explicación facilitó al concilio un relato detallado de todo lo ocurrido. Posteriormente, fue elegido para representar a los elfos en los 9 caminantes de la Comunidad del Anillo. La compañía será de 9, y los 9 caminantes se opondrán a los 9 jinetes malvados. Su destino, acompañar a Frodo en la misión de destruir el Único. Sus habilidades resultarían inestimables para la comunidad. El anillo viajó hacia el sur desde Rivendell. Cuando tuvieron que cruzar las montañas nubladas, Boromir propuso el paso de Rohan. Gandalf insistió en pasar por Moria, pero Aragorn pensó que el paso del Cuerno Rojo sería más seguro. Mientras ascendían a Carazras, la nieve les llegaba al pecho. Legolas los observó y saltó ágilmente. Entonces Frodo notó que el elfo no llevaba botas, sino el calzado liviano de costumbre, y que sus pies apenas dejaban huellas en la nieve. Podía caminar ligero, mientras los demás se veían obligados a avanzar con dificultad y vadeando, pero con nieve o sin ella, nada podía apaciguar su animado espíritu élfico, y bromeaba alegremente con Gandalf, incluso en los momentos más sombríos. Exploraba por delante y por detrás de la compañía, bailando sobre la nieve con gran facilidad, y les comunicó que la tormenta, tal como temían, había sido desatada para detenerlos por un poder superior a ellos. Al llegar a este informe, Gandalf decidió a regañadientes abandonar la idea de cruzar por la puerta del Cuerno Rojo, y Legolas permaneció cerca de los hobbits en el peligroso descenso. El camino ahora los llevaría a cruzar Moria. El elfo no deseaba ir a Khazad-dûm, pero siempre se mostró leal a las decisiones de los líderes Aragorn y Gandalf. Siguieron su ruta hacia el sur y en un campamento nocturno fueron emboscados por wargos. Cuando empezó el ataque, Legolas hizo quizás más que nadie, salvo Gandalf, disparando a numerosos wargos e incluso recogiendo sus flechas gastadas para disparar de nuevo. Cuando la compañía llegó a Eregion, Legolas se sintió profundamente conmovido. El aire puro aún recordaba a los elfos que habitaban allí antaño, y podía sentir las mismas piedras clamar por el dolor de su partida y el recuerdo de sus caminos. La comunidad finalmente llegó a la puerta oeste de Moria, y tras superar al guardián del agua, se detuvo ante la gran oscuridad.
Siguiendo el bastón de Gandalf, la compañía inició su marcha a través de Moria, un pozo tan profundamente oscuro que ni siquiera los ojos de Legolas podían escudriñar. En el segundo día, cuando llegaron a la cámara de Mazarbul y fueron atacados por los orcos, Legolas despachó al menos a 2 antes de seguir a los demás por la puerta este, arrastrando a Gimli fuera de la tumba de Balin. Pero cuando el daño de Durin hizo su aterradora aparición, fue el primero que lo reconoció de inmediato como un Balrog, la única vez que sintió miedo de verdad. Los demonios de fuego infundían mucho más terror en un elfo que en cualquier otra criatura, pues solo ellos recordaban de dónde provenían y a quién habían servido primero. Y en el puente de Khazad Dûm asistió atónito a la caída de Gandalf y el Balrog. Tras ese trágico suceso, Aragorn lideró a la comunidad hacia el este, hasta los límites del bosque de Lórien. Legolas se sintió profundamente emocionado, pues ninguno de sus parientes había pisado el bosque en muchos años, y él solo había oído hablar de él por los cuentos. Incluso para él, Caras Galadón era un misterio. La comunidad cruzó el Nimrodel, sintiendo que el cansancio se disipaba en sus frías aguas. Mientras descansaban en la orilla, Legolas relató las historias de Lothlórien que aún recordaban los elfos del Bosque Negro, y les cantó parte de la balada del Nimrodel. Finalmente, la compañía se desvió del sendero para refugiarse entre los árboles. Cuando se vieron sorprendidos por los elfos de Lórien, Legolas respondió con cautela en su propio idioma. Cuando Sam preguntó qué decían, Legolas respondió con picardía: dicen que respiras tan fuerte que podrían dispararte en la oscuridad. Legolas respondió por la compañía, y aceptaron de buena gana a todos los compañeros excepto a Gimli, a quien solo se le permitió entrar porque el elfo prometió vigilar a ese enano. Incluso cuando le dijeron que tendrían que vendarse los ojos, Legolas finalmente aceptó por su parte, y lo hicieron con toda la compañía. En Lothlórien muchos elfos cantaban a Gandalf, y su lenguaje era tal que solo Legolas podía entenderlo. Durante su estancia, con la influencia de la dama Galadriel impregnando el aire, forjó una amistad inquebrantable con Gimli. El elfo quedó sorprendido a la vez que fascinado con la sensibilidad del enano. Pero llegó el momento de partir. De la dama Galadriel recibió una capa y un broche élfico, como los demás, y un arco largo y robusto y un carcaj de flechas, como los que usaban los Galadrim. Era uno de los miembros de la compañía que sabía manejar botes, así que le asignaron remar en uno con Gimli, y tomaron el curso del río Grande. Llegó la octava noche del viaje, una noche silenciosa y tranquila. Sin esperarlo, se vieron atrapados por las fuertes corrientes del Sangevir, y en ese mismo momento, el ruido seco de unos arcos. ¡Orcos!, gritó Gimli. Legolas saltó rápidamente a tierra firme y subió por la orilla del río con su arco, buscando en la oscuridad cualquier rastro. De repente, el viento del sur ahuyentó las nubes y un terror escalofriante se apoderó de la compañía. Legolas alzó la vista y suspiró. ¡Elbereth! ¡Gilthoniel!, como para reunir fuerzas para enfrentarse al terror que se cernía sobre el viento. Una sombra negra vino de la oscuridad del sur y se precipitó sobre la compañía. De pronto el gran arco de Lórien cantó. La flecha subió silbando desde la cuerda élfica y la forma alada retrocedió encogiéndose. Se oyó un grito, un graznido ronco y la sombra cayó del aire desvaneciéndose. En una de sus mayores hazañas, Legolas había ahuyentado a un Nazgûl sobre su bestia alada. Cuando la compañía fue emboscada en Amon Hen, Legolas disparó a numerosos orcos hasta agotar sus flechas, y entonces usó su cuchillo. Tras la ruptura de la comunidad, al enterarse de la caída de Boromir, cantó un lamento con Aragorn, representando el viento del sur, que venía del mar. Sam y Frodo habían partido con el anillo hacia el este. Merry y Pippin capturados por los Uruk. La comunidad del anillo se había separado, pero había llegado el momento para los 3 cazadores. Legolas fue de gran ayuda para Aragorn en los días siguientes, rastreando a los Uruk-hai a través de Rohan. Sus ojos podían ver a muchas leguas de distancia, y
y por un momento vislumbró a su presa muy por delante. Estaban cerca de darles caza. Pero los magníficos cazadores fueron interceptados por los Eorlingas. Al ser abordado por los jinetes de Rohan, liderados por Éomer, Legolas apoyó a su amigo Gimli ante el altivo guardián de la marca, amenazándolo de muerte si intentaba hacerle daño. Cuando Éomer les prestó caballos para acelerar su camino, Legolas recibió a Harod, un caballo muy enérgico, pero Legolas tenía la habilidad élfica con las bestias, y tras saltar con agilidad sobre Harod, el caballo se mostró dócil bajo sus pies. Las noticias que recibieron del capitán de la marca fueron siniestras. Los Uruk que perseguían habían sido todos asesinados por los jinetes, y no habían encontrado a nadie con vida. Partieron en busca de Merry y Pippin, y Legolas dejó que Gimli cabalgara con él. Al llegar junto a la humeante pila de cenizas orcas en los lindes de Fangorn, buscaron cualquier rastro de los hobbits, pero se dieron por vencidos al acercarse la noche. Su sensibilidad con los bosques fue clave en esta etapa de los cazadores. Al entrar en Fangorn, declaró que casi se sentía joven de nuevo, junto a aquellos árboles. Comentó que en otros tiempos podría haber sido feliz allí. En la espesura del bosque, Legolas pudo ver una figura inclinada, como un viejo mendigo que caminaba con dificultad, apoyándose en una vara tosca. Los tres cazadores creyeron que era Saruman, pero Legolas no le disparó. El anciano exclamó: «Retira ese arco, señor elfo». Y el arco y la flecha cayeron de las manos de Legolas. Cuando el viejo soltó una risa larga y dulce, lo reconocieron. Dejó caer la capucha y los harapos grises. «Mithrandir», gritó el elfo. Dio un grito y soltó una flecha que subió por el aire. «Feliz encuentro te digo a ti otra vez, Legolas», dijo Gandalf. Legolas fue el primero en preguntarle sobre Merry y Pippin, y sobre su milagrosa huida. Tras la historia, Gandalf les entregó los mensajes de Galadriel a cada uno de ellos. El de Legolas fue: «Legolas hoja verde, mucho tiempo bajo el árbol en alegría has vivido. Ten cuidado del mar. Si escuchas en la orilla la voz de la gaviota, nunca más descansará tu corazón en el bosque». Así los tres aventureros junto al Mago Blanco sanaron al rey Theoden y prepararon la defensa del pueblo de Rohan en el abismo de Helm. Legolas luchó valientemente en la batalla de Cuernavilla, disparando a 41 enemigos, pero Gimli lo superó en la cuenta de 1. Durante la lucha, su amistad se reforzó notablemente en una defensa heroica de la fortaleza que terminó con la carga de caballería liderada por Gandalf. Después, compartieron momentos de camaradería y planearon visitarse mutuamente tras la guerra. La amenaza de Saruman había sido anulada, pero la guerra justo entraba en su momento más crítico. Cuando Aragorn dejó claro su propósito de tomar los senderos de los muertos, Legolas y Gimli se ofrecieron voluntariamente a acompañarlo, y la compañía gris tomó el camino sombrío. Impulsados únicamente por la fuerza de voluntad de Aragorn, los Dúnedain con Legolas y Gimli se adentraron en el oscuro sendero hasta que Aragorn convocó a los muertos en un claro para que lo siguieran hasta la piedra de Erech. Solo Legolas, salvo Eladán y el Rohirrim, los hijos de Elrond, demostraron no temer a los muertos del sagrario. Tras arrastrarse en la oscuridad durante lo que parecieron siglos, la compañía emergió de los senderos y cabalgó rápidamente por los campos montañosos con los muertos detrás. Siguieron brevemente el río Morzón hasta Erech. Los habitantes de los alrededores huyeron aterrorizados, llamando a Aragorn el rey de los muertos. Al llegar a la costa, Legolas pudo ver cumplida la predicción de Galadriel, cuando escuchó las gaviotas en el Pelargir. Nunca más las pudo olvidar. Legolas acompañó a Aragorn desde los barcos durante la batalla de los campos del Pelennor y luchó allí junto a sus camaradas. Sobrevivió a la defensa de Minas Tirith y cabalgó por última vez junto a sus amigos en la batalla del Moranón. Un ejército de solo 7.000 hombres viajó al norte para desviar la atención de Sauron y dar tiempo a Frodo y Sam en el verdadero propósito de la misión: arrojar el anillo en las forjas del Monte del Destino y derrotar al Señor Oscuro para siempre. Presenció la caída de la Torre Negra
y tras la batalla asistió a las ceremonias del campo de Cormalen en honor a Frodo y Sam y su victoria. Esa noche, Legolas no se acostó, sino que fue a caminar por el bosque cantando al mar. A instancias de Aragorn, Legolas permaneció en Minas Tirith un tiempo, tras asistir a la coronación del rey Elessar. Durante la despedida de la comunidad, Legolas acompañó a Gimli a Aglarond, las cavernas centelleantes. Después, cabalgó con el enano para regresar al bosque de Fangorn. A principios de la Cuarta Edad, Legolas sacó a los elfos del sur del Bosque Verde y se establecieron en Ithilien, que volvió a ser el país más hermoso de todas las tierras del oeste. Durante su estancia en Ithilien, Legolas diseñó los famosos jardines del nuevo hogar del príncipe Faramir, en las colinas de Emin Arnen. Legolas y los elfos del bosque trabajaron posteriormente junto a Gimli y los enanos para reconstruir y mejorar Minas Tirith. Y en el 1 de marzo de 1541 de la Cuarta Edad, murió el rey Elessar. Entonces Legolas construyó un navío gris en Ithilien y navegó por el Anduin abajo hasta el mar, y con él, según se dice, iba Gimli el enano. Cuando ese barco partió, la comunidad del Anillo en la Tierra Media llegó a su fin. Os traigo algo de opinión puramente personal. Creo que en las películas Legolas es uno de los personajes menos reconocibles respecto a su rol en los libros. Se le presenta como un luchador imparable. Realiza acrobacias espectaculares, aunque inverosímiles, en las escenas de batalla. Sin embargo, en los libros, las hazañas de Legolas en batalla no se describen con mucho detalle. Aparte de disparar a la bestia alada, no protagoniza ninguna acción importante, salvo hacer las paces con Gimli, superando las grandes diferencias entre sus razas respectivas. De hecho, él y Gimli son seguidores, no líderes. Por ejemplo, el equipo de Peter Jackson declaró posteriormente que toda la escena de Legolas matando al olifante se filmó durante las grabaciones posteriores, meses después del rodaje original, para insertar una escena de acción importante que lo mostrara, porque en ese momento se dieron cuenta de que simplemente no tiene mucho que hacer en la tercera parte de la trilogía, como efectivamente así es en los libros. No me malinterpreten, Legolas es un gran luchador, hábil con todas las armas y un arquero letal, pero su papel en los libros es más complejo, representa la sensibilidad, la elegancia y la sabiduría propia de su gente, pero en un papel de personaje mucho más secundario. De hecho, es sin duda, de todos los miembros de la comunidad, el personaje con menos desarrollo previo, con menos trasfondo, hasta el punto que se dice que Tolkien consideró en principio a Glorfindel como el elfo que iba a acompañar a la comunidad, pero finalmente lo desestimó y para ello creó en ese momento el personaje de Legolas. Un personaje que hemos amado y que forma parte del imaginario popular. No en vano nos parece normal que se intentara aprovechar su tirón mediático, incluyéndolo en la trilogía del Hobbit. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo, entretenido y aportado algún dato nuevo. Recordad que os dejo como siempre un enlace a otro de la misma temática, así como un link para suscribirse al canal. Namarie.